Muy bien, jóvenes, ahora nos vamos a abocar a resolver las preguntas y tenemos la primera pregunta seleccionada, es la pregunta número 2. A ver, leemos la pregunta que está escrita en la pizarra y dice lo siguiente. Con respecto al periodo escolástico de la filosofía en el Perú, mientras que defendía la humanidad del indio, sostenía que no eran seres humanos. A ver, recordemos, ¿cuál es el objeto de estudio de la escolástica en el Perú? El debate central, la humanidad del indio. Y había un cura que sostenía que los indígenas no eran seres humanos. ¿Quién es? Ginés de Sepúlveda. Y había otro que defendían que los indígenas sí eran seres humanos. ¿Quién? Bartolomé de las Casas. Entonces, en ese caso, la clave es, mientras que defendía la humanidad del indio, Bartolomé de las Casas, Ginés de Sepúlveda, sostenían que no eran seres humanos. Por ende, la clave sería la A. La siguiente pregunta que vamos a resolver es la pregunta número 4, que dice lo siguiente, como bien pueden leer en la pantalla. Relacione al periodo de la filosofía en el Perú con su respectivo representante. Primero, la escolástica. ¿Cuál era el objeto de estudio de la escolástica? La humanidad del indio. Los dos representantes son Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de las Casas. Entonces buscamos uno de estos dos nombres en la pizarra y tenemos a Bartolomé de las Casas. Por ende, 1 es C. Borramos la C. Ilustración. ¿Cuál era el objeto de estudio de la Ilustración? La independencia política. Teníamos a los reformistas y a los separatistas. Reformistas, Hipólito Unanue; separatistas, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Uno de estos dos pensadores tiene que estar en la pizarra y está Vizcardo y Guzmán, por ende 2B. Luego tenemos el romanticismo. En el romanticismo el objeto de estudio es la soberanía política, es decir, la pregunta es ¿cómo debemos organizar al Perú? Conservadores y liberales. Los conservadores están representados por Bartolomé Herrera y los liberales por Benito Lazo. Entonces acá tenemos a Bartolomé Herrera, 3A. Positivismo. El positivismo tiene como máximo representante a Manuel González Prada. Por ende tenemos que la 4 es la E. Y finalmente el espiritualismo es la D. El único autor que nos queda, Alejandro de Ustua. C-B-A-E-D. La clave es la A. Ahora nos abocamos a resolver la pregunta número 6, que nos refiere a lo siguiente. Indique los enunciados correctos referidos al influjo positivista en el Perú. Es decir, lo que nosotros tenemos que hacer es marcar cuáles son las alternativas, 1, 2, 3 y 4, que corresponden con la filosofía en el Perú. Primero, la filosofía positivista revalora la ciencia y critica la metafísica, verdadero. Recuerden, el máximo representante del positivismo es Manuel González Prada, y Manuel González Prada, como buen positivista, defendía la ciencia y criticaba la religión y la metafísica porque eran estadios superados. Entonces la primera es verdad. La segunda, recibió una influencia de Henri Bergson. Eso es falso, porque Bergson es un espiritualista. Más bien recibió influencia de Comte. Su lema es orden y libertad. Eso es falso. El lema positivista es orden y progreso. Y finalmente, su máximo representante es Manuel González Prada. Eso es verdadero. Por ende tenemos que es 1 y 4, la D.